Modelo de pérdida de suelo MUSLE. Esta presentación está hecha para la asignatura de manejo y conservación del suelo de la Universidad del Magdalena. Bueno, comenzaremos diciendo que esta ecuación es una metodología establecida en 1982 con el objetivo de estimar la tasa de erosión hídrica para una cuenca determinada, ¿no? Y para un evento pluviométrico específico. Esta es una ecuación en la cual el factor de lluvia, o sea, R, es reemplazado por el factor de escorrentía, que vendría siendo BTR por QTR. A continuación veremos los factores que integran este modelo, los cuales se muestran en la siguiente ecuación que vemos acá abajo y corresponden a parámetros hidrológicos, de suelo, relieve, cobertura del suelo y prácticas conservacionistas, ¿no? Aquí vemos la ecuación y vemos que el factor R es reemplazado por el factor BTR por QTR, que vendría siendo el factor de escorrentía. Aquí vemos los otros factores, que K vendría siendo el factor de erosionabilidad del suelo, LS vendría siendo el factor topográfico, el C vendría siendo el factor de uso y manejo, y por último el P, que vendría siendo el factor de medidas de conservación. Y por último las constantes que ya están descritas en esta ecuación. Bueno, este factor representa la proporción de una fuente de energía y cómo la tasa de escurrimiento por unidad de superficie disminuye a medida que aumenta la superficie del drenaje, ¿no? El modelo contiene una tasa de desplazamiento implícita, quiere decir que MUSLE es útil en cuencas con superficies alrededor de 100 kilómetros cuadrados. Vemos que QS, que vendría siendo BTR, es el volumen escurrido en metro cúbico, y QP, que vendría siendo QTR, es el gasto del pico del evento, que vendría siendo el metro cúbico sobre segundo. Bueno, y si se preguntan cómo se obtiene el factor de escurrimiento, este se obtiene a partir de la modelación hidrológica, en donde se adaptan las curvas de intensidad, duración y frecuencia, donde tenemos la siguiente ecuación, donde I es la intensidad de precipitación en milímetros por hectárea, TR vendría siendo el periodo de retorno, este se da en años, D vendría siendo la duración de las precipitaciones, se da en minutos, y por último, los parámetros K, M, N y C, que se determinan para la localidad en base a un análisis de regresión lineal múltiple. Bueno, aquí podemos ver un pequeño ejemplo y vemos que para el departamento de Paraná se emplearon el cálculo de los parámetros adimensionales obtenidos de la región lineal múltiple de Gumbel, las cuales se detallaron a continuación y vemos que M nos va dando 0,23, N 0,69, K es igual a 555,7 y C vendría siendo 6. Aquí estos valores se desplazan hacia la fórmula y aquí vemos cómo se obtiene, ¿no? Y esto genera, pues, se generan los etiógramas acumulados para las recurrencias de, ¿de qué? De periodo de retorno en ya sea 2, 10, 25, 50 o 100 años. Bueno, el factor K, factor erosionabilidad del suelo, como ya lo mencionaron nuestros compañeros en la clase anterior, este factor representa qué tan susceptible es un suelo a ser erosionado y está relacionado con la textura y la estabilidad estructural del mismo. Para el cálculo de este factor se puede realizar por dos métodos. Uno por el método de la ecuación simplificada y el otro por el método del nomograma. Ambos métodos requieren de los mismos parámetros, como la textura, la estructura y la materia orgánica. Bueno, eh, para el cálculo por el método de la ecuación K simplificada, que fue presentada por Miteguis Aguirres y López Urzún, K es igual a 10 elevado a la menos 6 por 2,71, que son constantes, por M elevado a la 1,14 por 12 menos A, en donde M nos indica la textura y A representa el porcentaje de materia orgánica o el contenido, perdón, o el porcentaje de carbono orgánico por 1,724.
Previamente, antes de realizar el cálculo de K, se debe encontrar el valor de M, eh, donde M es igual al porcentaje de limo más arena muy fina por 100 menos el porcentaje de arcilla. Bueno, para el cálculo por el método del nomograma, que fue presentado y desarrollado por Wismer y Smith a partir de datos experimentales, requieren los parámetros ya mencionados anteriormente en la ecuación simplificada. El primer parámetro para ingresar al nomograma es el porcentaje de limo más arena muy fina. El segundo parámetro es el porcentaje de arena de tamaño de 0.10 a 2 milímetros. El tercer parámetro es el porcentaje de materia orgánica. El cuarto parámetro, eh, la estructura, que va desde 1 a 4, en donde 1 nos indica que es una estructura granular muy fina y el 4 nos indica que es una estructura, digamos, de bloques laminar o maciza. También necesitamos el parámetro de permeabilidad, que va desde un rango desde 1 a 6, donde nos presenta una permeabilidad muy lenta y una permeabilidad muy rápida. Y encontramos el valor de K, que oscila entre 0 a 1. Bueno, el factor LS, factor topográfico, este factor establece el aporte o qué tan influyente es el relieve a la erosión hídrica superficial. Y este responde a un efecto combinado de la longitud y el ángulo de inclinación de una ladera. Para el cálculo del valor de este factor se puede obtener por dos métodos. Uno aplicando la ecuación de LS y el otro por el método del nomograma. Bueno, para el cálculo por el método de la ecuación DLS, este método presenta una limitante que solo puede calcular eh, este valor para pendientes menores del 9%. Esta ecuación fue presentada por Wismer y Smith y luego fue modificada por López Cadenas del Llano. Bueno, donde LS es igual a lambda sobre 22.1 elevado a la 0.3 por 0.43 más 0.30 por S más 0.043 por S al cuadrado, todo esto elevado, todo esto sobre 6,613, en donde lambda nos indica la longitud de la pendiente y ese el porcentaje de la pendiente. Bueno, cabe aclarar que para realizar el cálculo por el método de la ecuación LS se requiere primero calcular la longitud de la pendiente por medio de la ecuación lambda, que es igual a 0.5 por omega, que nos representa la superficie de la puente en kilómetros cuadrados, y este factor sobre la sumatoria de la longitud total de los cauces. Bueno, para el cálculo por el método del nomograma, eh, estos valores fueron estimados eh, en un territorio de laderas de características homogéneas. Primero se requieren, al igual que la ecuación, parámetros como la longitud de la pendiente y el otro el porcentaje de la pendiente. Bueno, el factor C, el factor de uso y manejo, representa la efectividad de las plantas como cubierta protectora del suelo, ¿no? Frente a la energía de impacto de las gotas de lluvia y también de la fuerza del flujo superficial. Bueno, su valor expresa la relación que existe entre las pérdidas anuales de suelo en una parcela con una determinada cubierta vegetal o cobertura vegetal y las pérdidas de esa misma parcela en condiciones de barbecho continuado y laboreado según la máxima de la pendiente.
A continuación, pues veremos una recuperación de estimaciones de factor C para diferentes alternativas y uso de manejo de suelo. Por ejemplo, en campo natural vemos que el factor C vendría siendo muy mínimo porque ya hay una cobertura en este y también pues la pérdida de suelo vendría siendo muy baja. Por ejemplo, en este factor vendría siendo de 0,020 y ya un factor más grande es para sistemas agrícolas o agrícolas ganaderos que vendría siendo, por ejemplo, este que dice está acá, que dice agricultura continua sin rotación con pasturas, con laboreo convencional y una tecnología baja, vemos que vendría siendo, del factor se vendría dando 0,300, lo cual nos indica que la pérdida del suelo de este terreno pues es bastante grande, ya que no existe cobertura y no existe un manejo adecuado de este. Bueno, el factor P, factor medidas de conservación, este factor considera las distintas prácticas eh, de cultivo y su eficiencia en la disminución de la erosión hídrica, realizando diferentes medidas conservacionistas, como por ejemplo el laboreo a nivel, el cultivo en franjas y el aterrazado. Bueno, para el cálculo de este valor se requiere una tabla en donde encontramos el porcentaje de la pendiente, eh, digamos las medidas conservacionistas, cultivo a nivel, cultivo en franja y las terrazas. Encontramos la longitud de la ladera que está en pies y podemos concluir